es un tema que a pesar de la iglesia ha venido saliendo poco a poco de los púlpitos. Hoy voy a hablar de los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y empecemos leyendo la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio, primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Primera carta del apóstol Pablo aquí a los Corintios 12, 4. Me dice amén, por favor, cuando esté allí. Creo que de pronto ponen el PowerPoint por ahí, también lo van a ver en pantalla. Para los que están allá van a ver fácilmente. Algún día tendremos otro allá. Por fe. Amén. Dice, ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Dones. Recuerde, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por cada persona que está conectada por las redes sociales, Señor, de diferentes lugares. Te doy gracias por cada persona que tomó espacio, Señor, invirtió en transporte y está acá hoy. Yo te pido que nos bendigas, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, pero sobre todo con tu palabra, con tu amor, tu misericordia, con conocerte, porque es el fin de las cosas, Señor. Conocerte a ti, Señor, más que tener un conocimiento sin causa, sin propósito, es tener un conocimiento de ti, conocerte a ti, el único y sabio Dios, el Dios que nos amó, el Dios que dio su vida por nosotros, que pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación. A ti venimos, y Espíritu Santo, este tema es dedicado a ti, así que te pido que uses mi vida para bendecir a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nótese que estos pasajes hablan del Dios trino, ¿sí? O triuno, también hablamos alguno, o de la Trinidad. ¿Por qué? El pasaje dice en el versículo 4 de quién habla, del Espíritu, ¿cierto? Y el Espíritu da diversidad de dones. En el versículo 5 de quién habla, de Jesucristo, ¿cierto? ¿Y el qué hace? Diversidad de ministerio. Entonces el Espíritu nos da dones, pero Jesús nos da los dones ministeriales, que son 5 dones ministeriales. Y luego el versículo 6 que dice, pero Dios, y ahí habla del Padre, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces el Espíritu nos da dones, el Hijo nos da los dones ministeriales, pero el Padre quiere usarnos con los dones que nos ha dado. ¿Sabe que usted es muy importante para Dios? Lo que marca la diferencia de la iglesia de Jesús a una religión es que Dios es vivo. Y lo que hace que Dios sea vivo dentro de la iglesia son los dones. Amén. Una iglesia sin dones solo es una iglesia teórica. ¿Sí o no? Un cristianismo sin dones espirituales solo es un cristianismo teórico. Y básicamente un cristianismo teórico es una religión simplemente. ¿Ok? Y lo que marca entonces la diferencia que puede causar algo en mi vida, puede hacer que un ser humano sea transformado, sacado del lodo más tremendo, más sucio del mundo y se ha llevado y puesto en un punto. Alguien que está viviendo una crisis, Dios lo pueda sacar. Alguien que aparentemente no tiene salvación ni otra oportunidad en la vida, Dios puede hacer algo. Amén. Dios es el que restaura matrimonios, el que restaura la salud. Wow, ¿se lo puede creer? Así que el tema de los dones espirituales es el tema de Dios viviendo en medio de nosotros. Amén. Es el tema de Dios moviéndose en medio de nosotros. Y el primer punto que quiero tocar es la diversidad de los dones. No sé si me puede poner ahí el PowerPoint. Diversidad de los dones. Entonces hay varios pasajes que nos habla de la diversidad de los dones.
Baja 2 diapositivas, por favor. Con la flechita. Tienes que animarla. Muy bien. Primero, en la primera carta a los Corintios 12, del 8 al 10, aparece un listado que son los 9 dones espirituales, ¿cierto? Bueno, aparecen unos dones espirituales. Dice cuáles: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento. ¿Ya está ahí? Exacto, gracias. ¿Sí los puede ver? Entonces, cada uno, ahí están los listados. La Biblia nos muestra por lo menos esos 4 listados de los dones. Entonces, ahí está: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. ¿Cuánto les gustaría tener uno más de esos dones? Amén. Entonces, esos dones se les llama los dones espirituales. Pero los dones también se combinan, como aparece en el segundo listado de 1 Corintios 12, 28 al 31. Habla de apóstoles. No, deje la lista, por favor. Apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad. Y mira, aquí aparece uno interesante: ayuda, administración y lenguas. Si usted nota este listado, ya aparecen algunos dones que no son dones sobrenaturales. ¿Como cuál? Administración, ayuda. ¿Sí nota? Son dones que sirven dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Amén. Esos son también otros tipos de dones que Dios necesita y quiere usar. En la tercer listado que aparece allí son los dones de los ministerios. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones son muy atacados. Algunos hablan solamente o le dan crédito solamente a 3 ministerios, que es evangelista, pastor y maestro, y anulan el ministerio apostólico y profético. Eso se le llaman semi-cesacionistas, y ahorita voy a explicar en una gráfica más adelante qué son los cesacionistas. Y es por el abuso, porque ha habido un abuso de los 2 primeros, el apostolado y el profeta. Han habido abusos y la gente por el abuso ha querido cancelar, ¿cierto?, esos 2 dones. Pero básicamente lo que hacía un apóstol es extender el reino, la plantación de obras en nuevos lugares. Es básicamente, estoy hablando de la función actual. Los apóstoles primeros, estamos hablando de los 12, sale Judas, se incluye el nuevo y después se incluye Pablo, ¿cierto? Ellos tenían la virtud y eran únicos en un asunto: ellos hacían doctrina. ¿Sí? La doctrina de los apóstoles. Los apóstoles actuales ya no hacen doctrina. ¿Sí? Ya el apostolado actual tiene una función más de misionero, de liderar, de plantar iglesias, de liderar pastores e iglesias. Y aquí vemos entonces estos ministerios. Una interpretación de esto es que el ministerio es la persona, o el don es la persona, ¿sí? Más que la persona tener un don, que sí Dios lo ha puesto, es un regalo. La persona se vuelve un regalo de Dios para la comunidad de fe. ¿Okay? Un regalo de Dios. Recordando que la palabra don es la misma palabra regalo. El don es un regalo de Dios. Y viene el siguiente listado, y es el profecía, servicio, nótese ese, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. La enseñanza puede ser un don, como también puede ser un ministerio. El ministerio es maestro, la enseñanza es un don, así como el ministerio de profeta, pero también puede tener el don de profecía. No es lo mismo. ¿Me hago entender? Uno es tener un ministerio, a otro es tener un don. ¿Okay? Por ejemplo, el don de la fe, algo bonito del don de la fe es que la fe es un don, pero también es un fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es bien importante. No solo es un don, sino también es un fruto. Amén. Y yo espero que usted se vaya identificando con cada uno de esos dones. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con usted? Alce su mano. Amén.
¿Sabía que para usted descubrir el propósito que Dios tiene para usted, una de las maneras es descubriendo el don que usted tiene? ¿Por qué? Porque si usted descubre para qué Dios lo hizo, por medio del don va a descubrir el propósito. Si usted descubre que usted tiene un ministerio, ¿qué cree que Dios quiere hacer con usted? Si tiene un don ministerial, Dios quiere usarlo en ese ministerio. Yo descubro que mi don es la administración. Dios, ¿cómo me quieres usar por esta área? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos quieren saber cuál es su don? Entonces usted va a colocar en YouTube, va a colocar descubre tus dones espirituales Hilder Arango, pone ahí mi nombre, y le va a aparecer un video que dura son 19 minutos y algo, y le va a hacer una serie de preguntas o afirmaciones, y abajo hay un link, se va a descargar una tablilla de Excel y va a responderlas, y le va a dar el resultado de cuáles son tus dones. ¿Sí? En YouTube está, y en la parte inferior, en las, ¿cómo se llama? Las descripciones, ahí hay un link para descargar la tablilla. ¿Ok? Lo voy a revisar de todas maneras el link que esté funcionando, porque a veces deja de funcionar. Y usted en 20 minutos aproximadamente va a tener el resultado de los dones. ¿Qué necesita? Ser muy sincero. La primera respuesta no es para perder o ganar, porque uno a veces quiere responder lo mejor. No, responda con sinceridad. ¿Listo? ¿Le gusta a usted hospedar en su casa? No diga que sí cuando usted le fastidia que alguien se le quede en la casa. Sí, porque no le están calificando. Es que usted no tiene ese don. El que tiene el don de hospedar, ¿qué hace? Hágale, quédese en mi casa. Sí, me está haciendo entender, es ser sincero, porque el que se va a engañar es usted mismo, o el que va a ser certero es usted mismo. Entonces vemos aquí la diversidad. Dale siguiente, por favor. La hermana Karen. Siguiente, eso. Entonces el Espíritu da los dones, ¿cierto? Jesucristo, siguiente, dones ministeriales, y el Padre ejecuta las operaciones. Listo, ahí lo puedes ver. Puede poner de vez en cuando la cámara para los que están en YouTube puedan estar viendo también la charla. Ok, entonces, importantísimo, amados hermanos, el Padre te quiere usar. Entonces el Espíritu viene, pone en ti los dones. De pronto ya tienes un don ministerial. ¿Usted por qué cree que Jesús encuentra a unos pescadores llenos de mañas y de cosas y les llama apóstoles? Él les dijo apóstoles desde el primer momento. ¿Sí? Tremendo, porque tenían el llamado, el don. Ahora, que tocaba formarlos, sí, porque qué barbaridades iban a hacer, sí, eso sí. Les faltaba cualquier cantidad de formación, sí, los cogió 3 años y los afinó, los peluqueó 3 años hasta que quedaron bonitos. ¿Sí? Así es Dios con nosotros. Usted descubre, wow, yo tengo eso, Dios tiene un propósito conmigo. El Padre te quiere usar. El Padre te quiere. ¿Usted no lo cree? El Padre te quiere usar. Amén. Muy bien. Entonces ya vimos esta parte, la diversidad de los dones. Ahora veamos el segundo punto, que es la vigencia de los dones. La vigencia de los dones. Si retrocedemos unos versículos, ahí mismo en 1 Corintios 12, dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué no quiere Dios? Que tú y yo ignoremos de los dones espirituales. Ese texto ya nos está diciendo que querer decir que los dones no son vigentes es querer ignorar el poder de los dones espirituales, el propósito de los dones espirituales. Entonces, este texto ya nos empieza diciendo que la voluntad de Dios para tu vida es que tú conozcas este tema, que es sumamente importante para ti que el tema de los dones espirituales lo sepas. Una cosa es tener un oficio, otra cosa es tener un don. El oficio puede darte dinero para vivir o subsistir, pero el don te da propósito. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. En algunos casos el mismo don puede darte propósito y puede darte para vivir. Puede ser los dos casos al mismo tiempo, cuando tu don se vuelve también tu oficio. ¿Me hago entender?
Muy bien, entonces eso queda claro. Vamos a ver unas gráficas que nuestra hermana Karen nos va a poner allí, en el nombre de Jesús, y para ver la vigencia de los dones. Y le voy a enseñar 3 conceptos que espero que se le queden para toda la vida. Enseguida, mi hermanita Karen. Gracias. Esta chica es bien inteligente. Ella lo está haciendo por primera vez hoy. Dice, cesacionistas. ¿Qué son los cesacionistas? La palabra cesacionista viene de cesar. La explicación básica es creer que los dones cesaron. ¿Sí? Entonces los cesacionistas simplemente, dale clic, simplemente creen que los dones cesaron. ¿En qué versículo se basan? Está allí, primera a los Corintios. Si usted nota, es el capítulo siguiente, primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 9. Dice, porque en parte conocemos que el conocimiento es un don y en parte profetizamos que es otro don. Pero luego dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuál es la interpretación que le dan los cesacionistas a este texto? Este es el texto número 1 de los cesacionistas. Ellos dicen que ya con esto Jesús vino y en la venida de Cristo, pues Él es lo perfecto, y como Él es lo perfecto, ya los dones se acabarían. ¿Sí? Eso es como la explicación. Pero si usted nota, estamos en el capítulo 13, pero si usted pasa al capítulo 14, versículo 1, que dice, seguid el amor y procurad los dones. ¿Qué dice? Entonces mire, el capítulo 12 dice que no ignoremos los dones, ¿cierto? El capítulo 14 dice que sigamos y que procuremos los dones. Si cuando dice sigamos el amor, realmente está hablando del fruto. O sea, procurar las dos cosas, el fruto y los dones. Y en la mitad, ¿usted cree que va a decir los dones cesaron? Que sería el 3. No tiene lógica si la interpretación fuera que los dones cesaron con la primera venida de Cristo. Entonces, ¿para qué luego me va a decir que procure los dones? Si cuando Pablo escribe este texto, hace rato Jesús había subido al cielo. Si cuando Jesús sube al cielo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo repartiendo dones. Entonces, ¿para qué Jesús sube y después van a repartir los dones y cesaron? Es una mala interpretación del texto. Una interpretación correcta del texto es que va a cesar todo eso cuando venga lo perfecto, cuando estemos en el cielo. ¿Para qué profecía en el cielo? ¿Para qué ciencia si todo lo vamos a saber? ¿Me está haciendo entender? Entonces está atentando contra el mismo Dios, porque Dios es el que se mueve de esta manera. Ahora aparece otra palabra que usted también debe conocer: pentecostales. La primera vez que escuché esta palabra no era evangélico y yo lo relacionaba con una persona que vendía costales. Yo entendía vendecostales. Sí. Pero es pentecostales. ¿De dónde sale este nombre? ¿Qué es un pentecostal y de dónde sale? Busca experimentar la doctrina bíblica. ¿Sí? Una persona pentecostal dice, bueno, la Biblia dice que hay un don de sanidad y yo necesito que Dios me sane. ¿Me hago entender? Y voy a orar a Dios, ¿para qué? Me sane. La Biblia dice que Dios puede liberar a alguien y yo necesito que mi hermano borracho sea libre de la borrachera. Y voy a orar por mi hermano borracho hasta que Dios lo haga libre de la borrachera. Entonces, un pentecostal le cree a Dios que Dios puede hacer cosas poderosas. Amén. ¿Dónde basamos esto? Pues Hechos capítulo 2 dice cuando llegó el día de él Pentecostés. Entonces allí donde aparece el Espíritu Santo. Entonces la palabra pentecostales somos aquellos, y me incluyo allí, que creemos que el día del Pentecostés, lo que sucedió allí, lo que se inició allí, sigue vigente para la iglesia hoy. Bueno, hay dos que lo creen conmigo. Yo me creo pentecostal porque creo que lo que pasó en el día del Pentecostés con el Espíritu Santo, los dones, sigue vigente para la iglesia hoy. ¿Cuántos también lo creen? Aleluya. Amén. Y luego dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Allí hablaron por lo menos unos, creo que son 14 idiomas. 14 idiomas. Porque hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Aquí en este caso hablaron lenguas
humanas. Entonces por eso le llama pentecostales. ¿Ya le quedó claro? Nosotros somos una iglesia pentecostal, no una pentecostal unida, no una unitaria, somos una iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque creemos que el Espíritu Santo sigue actuando en medio de la iglesia. Creemos que si usted trajo una situación que usted no puede solucionar, Dios puede hacer algo en su vida. Amén. Hermano, yo le cuento, yo como pastor soy supremamente limitado como lo es usted. Por eso lo mejor que yo puedo hacer por usted es creerle a Dios en esto y orar por usted. La respuesta de voy a orar por ti no es una respuesta de cajón, no es por salir del paso, es porque yo creo que lo mejor que puedo hacer contigo es orar por ti, para que Dios actúe en tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? Es lo mejor que puedo hacer y es lo mejor que usted puede hacer por un discípulo que se está ganando. Señor, haz un milagro allí. Si nosotros nos creemos que somos el Mesías, entonces viene alguien, necesito para pagar el arriendo, y tú coges de tu arriendo y le solucionas el problema al otro, pero tú quedas con el problema. Porque ahora tú quedas, ¿y con qué pagar? El arriendo. Entonces solucionamos un problema, no. Ahora tienes un problema de pagar arriendo y un problema con tu esposa que dice, oye, ¿usted por qué gastó la plata del arriendo? ¿Por qué la regaló? ¿Sí? Entonces, cuando intentamos solucionar los problemas de los demás desde nuestro esfuerzo, tarde o temprano o nos cansamos o tenemos problemas. Pero cuando lo hacemos desde la unción del Espíritu Santo, cuando lo hacemos desde el consejo bíblico, cuando lo hacemos desde el poder de Dios, es Dios el que actúa sobre la persona. Como dijo un hombre, hay que estar cerca a las personas para conocer sus problemas, pero hay que estar más cerca a Dios para solucionarse. ¿Amén? Viene el tercer concepto, neopentecostal. Neopentecostal. ¿Qué es un neopentecostal? Busca adoctrinar las experiencias. Nota que es contrario, busca adoctrinar. El primero busca experimentar la doctrina. El segundo, ¿qué busca? Adoctrinar la experiencia. Entonces, el pentecostal dice, la Biblia dice esto, lo voy a buscar hasta que Dios lo haga. Pero el neopentecostal dice, tuve una experiencia, y la coge y la vuelve una doctrina, y termina siendo una doctrina humana. ¿Sí? Entonces el neopentecostal es la exageración de la pentecostalidad. Es el otro ángulo desequilibrado de la pentecostalidad, porque todo lo que sucede no lo mira el de la Biblia, no lo evalúa si será de Dios, lo que se está moviendo será de Dios, esas lenguas serán de Dios, ese milagro será de Dios. ¿Me está haciendo entender? Y hay un texto pues para poder analizarlo, que está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice? Si no, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces no todo el que, hermano, hace fuego y hace meter el perro por el fuego, subir ahí, está haciendo algo para Dios. ¿Me hago entender? La iglesia tampoco es un circo. Pero en la iglesia sí pasan cosas sobrenaturales. Amén. Pero entonces cuando usted viva algo, no lo vuelva una doctrina. Me acuerdo un testimonio de una hermana que ella le hicieron brujería con unos interiores negros. ¿Sí? Entonces se le perdieron los interiores y con los interiores le hicieron una brujería. Y ella sufrió por esa brujería, le hicieron liberación, fue libre y todo. Pero ella sacó la doctrina del calzón negro. ¿Cuál es la doctrina del calzón negro? Las hermanas de la iglesia no pueden usar calzones negros. Entonces, si una hermana veía por aquí llega a la casa y tiene un calzón negro, hermana, ¿usted por qué usa calzones negros? Eso no es de Dios. Hizo de la experiencia una doctrina, la doctrina del calzón negro. ¿Sí me hago entender? Y entonces eso nos lleva a ser legalistas. Lo que le estoy contando es una realidad. Lo vi. Y este tipo de cosas que parecen raras suceden. Entonces, si usted vive una experiencia, no lo haga una doctrina. ¿Ok? Simplemente es una experiencia que ha tenido. Pero ¿quién sigue gobernando la doctrina? La palabra del Señor. Ninguna experiencia está sobre ni igual a la Biblia.
¿Es claro esta parte? Amén. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Pentecostalidad pura, que es Biblia y experimentar la Biblia. ¿Cuál es el desequilibrio? O irme al extremo de que no hay dones espirituales y vivir un evangelio solo teórico. O el otro extremo, ¿cuál es? Irme a que todos el mover, que Dios me habló, el pastor, el Espíritu Santo me habló y me dijo esto, hay que hacerlo. Sí, pero también la Biblia dice que juzguemos la profecía. No, pero es que el Espíritu Santo no se equivoca. No, Él no se equivoca, pero su merced sí se puede equivocar. Porque usted y yo somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces hay que juzgar la profecía. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Vigencia de los dones, y mire este otro texto que está ahí enseguida en el PowerPoint. El evangelio es palabra y poder. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, o sea, sí había palabra, ¿cierto? Pero no solo palabra, sino también que había poder en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. ¿Qué es certidumbre? Certeza. Wow. Yo le puedo hoy decir a usted, mi esposa hablaba ahorita del don de lenguas, ay, que el Espíritu Santo bautiza en lenguas. Y yo me acuerdo cuando yo escuchaba que el Espíritu Santo da lenguas, que esta gente es rara. Está hablando de hace 26 años, 27, como así que lenguas. Pero un día me puse a orar, Señor, dame eso que están diciendo. 3 meses me levantaba en la madrugada, en la medianoche, dame eso que me está diciendo. Hasta que una madrugada vino el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas. Hace más de 28 de años. Entonces ya no era solamente una teoría para mí, sino que también era poder. No, que Dios sana. Que Dios. Va a hacer pregunta a la hermana Carolina. No, los dones se pueden apagar, mas no cancelar. ¿Sí? Se pueden apagar. Entonces, ay, se me fue el hilo. Usted puede tener un don y lo puede mover. Cuando yo creía yo escuchaba de la sanidad, pero Dios me sanó y me ha sanado varias veces. Me ha sanado de cálculos, me ha calzado muelas, ¿sí? Me ha hecho varios milagros de sanidad, entre otras cosas, que dolores de cabeza. Uno dice, no, pero muchas cosas como esas también Dios le ha sanado, ¿sí? Estuve muerto más de 15, entre 15 y 20 minutos en plena cirugía. Dios me levantó de ahí. Entonces uno empieza a vivir un Dios sobrenatural. ¿Y qué empieza a tener? Certeza. ¿Sí me hago entender? Certeza. En mi pueblo la esposa de un profesor se convirtió y empezó a ir al culto. Y el profesor se puso bravo. Esta mujer, sí es, ¿cómo se le ocurre ir donde esos ladrones? Y se metió al culto. Y cuando se metió al culto empezó a ver los demonios que iban saliendo y todo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Le abrió los ojos espirituales, empezó a ver la liberación. Los demonios los veía con los ojos, hermano. Y ese hombre empezó a gritar y se arrepintió ese día. Gloria a Dios. Pero en toda la iglesia de hoy nos falta poder. Alguien dijo antes que es que en la iglesia deberían de hacer las liberaciones por allá. Hermano, la iglesia es el único lugar donde la gente puede ver esas cosas. ¿Por qué nos empezamos a limitar? Y empezamos a limitar a la iglesia, a encajonar toda esta parte, y la hemos limitado. Pero mi propósito como pastor es que usted y yo volvamos a ver la gloria de Dios. Amén. La manifestación de Dios. Que usted viene con depresión, que eso se vaya de su vida, hermano. ¿Cómo es posible que alguien entra con depresión y se va con depresión? Eso debería irse de su vida. ¿Sí? Por eso cuando usted entra a la iglesia siente que algo se va en su vida, se va una carga, porque hay un impacto espiritual que pasó en su vida que usted no puede explicar, pero que está sucediendo. Amén. Entonces, ¿es vigente los dones espirituales? Son vigentes los dones espirituales. Si nos vamos con el tercer y último punto de esta preciosa mañana, y es el propósito de los dones, para que Dios entonces nos da los dones espirituales. Hacer la gran comisión. ¿Sí? Hacer la gran comisión. Ese es el propósito de los dones. Dice allí, que se me corrió, Marcos 16:15, y les dijo: id
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cómo voy a predicar? Voy y le digo a la gente, le hablo de la palabra. Usted dice, mire, en la iglesia está pasando esto, Dios me ha hablado eso. Pero ¿cómo se lo demuestro? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Amados, el apóstol Pablo llega a una isla llamada Malta y se salvan de un naufragio, y después del naufragio llegan y hacen una fogata, y él coge una madera y lo pica una serpiente, lo muerde una serpiente, y todos dicen, ese hombre es un desgraciado porque casi muere en un naufragio y ahora va a morir por la picadura de una serpiente. Y él se sacude el brazo y la serpiente cae delante de todo el mundo, y la gente estaba esperando, mirando, oiga, ¿a qué hora se muere? Ya se va a morir. Oiga, nada, que se muere este tipo, y no se murió. ¿Y qué hizo la gente? Creyó en el evangelio, porque vio el poder de Dios. Amén. Vio el poder de Dios, y ¿qué creyó? El evangelio es real. Wow. La verdad no es solo un argumento. El que tiene el mayor argumento, el que pelea más, el que tiene la verdad. No. De hecho, la verdad necesita pocos argumentos, porque lo que es verdadero es simple. ¿Sí o no? ¿Está haciendo frío o calor? Está duro Si usted está en un lugar que está muy frío, ¿necesita muchos argumentos? No, ¿cierto? Yo la semana pasada o la antepasada, fui a un lugar de playa y dije, eso es caliente, pensé yo. Cuando llegué era frío, más frío que Bogotá. Y dije, wow, ¿eso es verdad? Claro, está el frío ahí, la evidencia. O sea, la verdad es muy simple. Amén. Dios sana. Si usted ora en el nombre de Jesús y dice sana, pues ¿qué vamos a pelear? Había un cojo en la puerta del templo, en la puerta que se llamaba La Hermosa, en el templo judío, y ese cojo era de nacimiento, y pasó Pedro y Juan y le dijeron, levántate en el nombre de Jesús. Le pidieron plata, no tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate. Y se levantó el cojo y andó. ¿Y sabe qué hacen los religiosos? Vienen y le dicen al cojo, explícanos cómo fue esto. Empezaron a hacer la teología al milagro. Viendo el milagro que sí sucedió, entran en conflicto. Y así hay mucho religioso. No nos dé miedo ver la mano de Dios, así nos critica. Yo quiero volver a ver los milagros del Señor, así nos critiquen, hermano. Pero es mejor ver a Dios moviéndose en medio de nosotros, aunque los religiosos critiquen. Amén. Que usted y yo recibamos de Dios, porque yo también necesito de Él. Hacer la gran comisión, o sea, el Espíritu Santo viene sobre ti para que tú prediques y tú ores. ¿Qué tal si tú le cuentas al vecino, el vecino está sufriendo por una enfermedad, y dice, sí, yo también estoy enfermo, Dios me sanó, ¿puedo orar por ti? Y se ora por el vecino. Está el testimonio de Ernesto Escobar, un hombre que Dios sana de los pulmones, el médico le había dado ya fecha de muerte, un hombre millonario de Guatemala, y este hombre oraron por él y se sanó, pero recién convertido. Van de un amigo que es banquero, y el banquero le van a quitar el pie. Y él dice, pues yo fui a un lugar allá y oraron por mí y me sané. Y el banquero lo miró y dijo, pues usted también ore por mí. Y él oró por la pierna del banquero. ¿Y qué le pasó a la pierna del banquero? Se sanó de la gangrena. Que le iban a cortar el pie el otro día. Y no, cuando le abrieron la carne, dijeron, pero la carne está bien. Y analizaron, ya no tenía gangrena. ¿Quién oró por él? Una persona nueva que no sabía Biblia, pero que le creyó a Dios. Ese es el tipo de evangelismo que necesitamos. Ese es el tipo de evangelismo que necesitamos. Amén.
ayer creo que antier iba en el carro y una señora que vende aguacates, que me la encuentro, la saludo, le hablo un poquito de Dios cada vez que paso. Dije, hoy quiero orar por usted, deme su mano. Y oré por ella. O sea, me empezaron a pitar porque el semáforo cambió. Esto va en pleno semáforo, hermano. Yo no sé si Dios quiere hacer algo con ella, la toca, hace un milagro en su vida. Y la señora que vende aguacates, que vende agua ahí en la esquina, que vende juguitos, se convierte a Cristo. Ore por sus hijos, ore por su estado espiritual. Yo sufrí depresión muchos años. Y un día le dije, Señor, quítame esta depresión. Y Dios me hizo liberación y me la quitó. Se fue la depresión. Me quería a veces suicidar con pensamientos de suicidio. Y el primer año, aún yendo a la iglesia, el primer año sufría de eso, hasta que Dios vino, me hizo entender y trajo libertad. Ese tipo de cosas necesitamos. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. ¿Qué predicamos entonces? Que las personas se arrepientan de sus pecados para que Dios los perdone. Y luego dice el 48, y vosotros sois testigos. Hermano, ¿usted cómo puede ser testigo del evangelio hoy si usted no vio morir a Cristo en la cruz? ¿Cómo puede ser testigo? Experimentando el evangelio, experimentando lo que Dios hace. Amén. Y luego dice el 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús estaba supremamente preocupado para que los apóstoles salieran a predicar, a hacer la misión, ¿cierto? Pero les dijo, no vayan a salir a hacer la misión. Por favor, no vayan hasta que no hayan sido investidos del poder del Espíritu Santo. Porque Jesús sabía que si los apóstoles, sin ser investidos, sin que el Espíritu haya venido sobre ellos, salen a hacer la misión y termina como a veces terminamos nosotros cuando vamos a evangelizar. Aporreados, nadie se convirtió, pastor. Le hablo al vecino y nada pasa. ¿Cierto? Le hablo a Julanito y nada sucede. Háblele y ore por él. Ore en privado y ore en público. Por eso nuestra visión se basa en la oración. 2 semanas primero de orar. Orar, ganar y nutrir. Orar, ganar y nutrir. Orar 2 semanas, ganar 2 semanas y nutrir, trayéndolo, llevándolo a que reciba, discipulándole. Porque la persona no nos lo estamos ganando para una religión, nos lo estamos ganando para el Señor. Y Él debe conocer a un Dios vivo. Amén. Yo estoy aquí porque conocí a un Dios vivo. Yo no dejo a Dios porque conocí a un Dios vivo. Si yo tuviese conocido una religión, yo hace rato hubiera hecho maleta en las crisis. ¿Me hago entender? Por eso la gente a veces es como el bus. Suben por una puerta y se bajan por la otra. Un tiempo de evangelio y después dice, no me sirvió, me voy. Pero cuando encontramos a Dios, así veamos a otros fallar, así veamos otras cosas suceder, decimos, no, ese falla, pero Dios no me falla. Amén. Dios está vivo, Él resucitó de los muertos. Jesús sigue haciendo milagros. Amén. Vamos a ponernos de pie.